Ninguna niñera duró una semana con los trillizos. Hasta que la pobre cocinera hizo lo imposible. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Rosa, con su delantal raído y el cabello recogido en un moño desordenado, cruzó el umbral de la imponente mansión de los Torres. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el eco de gritos infantiles que resonaban desde el segundo piso. Rosa, una cocinera humilde de un pequeño pueblo, había aceptado el trabajo por pura necesidad. La paga era buena, demasiado buena para alguien cuya vida había sido una lucha constante por sobrevivir. Pero había un problema: los trillizos. Nadie en el pueblo hablaba de otra cosa. Esos niños son demonios, decían. Ninguna niñera dura una semana. Rosa, sin embargo, no estaba allí para ser niñera. Su tarea era simple: cocinar, limpiar la cocina y marcharse. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. La mansión era un caos. Los trillizos, Mateo, Sofía y Lucas, de apenas 6 años, corrían por los pasillos como si fueran dueños del mundo. Habían despedido a 7 niñeras en un mes. 7. Cada una llegaba con promesas de orden y disciplina, y cada una salía corriendo, con los nervios destrozados y lágrimas en los ojos. Los padres, don Javier y doña Clara, eran figuras ausentes, siempre viajando por negocios, dejando los niños al cuidado de quien pudiera soportar su torbellino. Rosa, desde la cocina, escuchaba los gritos, los muebles volcados, las risas salvajes. No es mi problema, se repetía mientras cortaba cebollas con manos temblorosas. Pero algo en su corazón, ese rincón que aún guardaba la bondad de su infancia, le susurraba que no podía ignorarlos. El primer día fue un desastre. Mientras preparaba un guiso, Mateo irrumpió en la cocina y volcó un tarro de harina. Sofía, con una sonrisa traviesa, pintó las paredes con mermelada. Lucas, el más callado, simplemente observaba desde la esquina, pero sus ojos tenían un brillo de desafío. Rosa no dijo nada. Limpió el desastre en silencio, con la paciencia de quien ha enfrentado cosas peores. Al final del día, cuando los niños se fueron a la cama, encontró un dibujo en la mesa de la cocina: 3 figuras torcidas, etiquetadas como Mateo, Sofía, Lucas, y una cuarta, más grande, con un delantal y un moño. La señora de la comida, decía el garabato. Rosa lo guardó en su bolso, sin saber por qué. Al segundo día, Rosa decidió probar algo diferente. En lugar de encerrarse en la cocina, dejó la puerta abierta. Preparó panecillos dulces, cuyo aroma llenó la casa. Los trillizos, atraídos como abejas al miel, aparecieron con cautela. ¿Podemos comer uno?, preguntó Sofía, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Solo si me ayudan a amasar la siguiente tanda, respondió Rosa, con una sonrisa que escondía su propio nerviosismo. Para su sorpresa, aceptaron. Las manos pequeñas de los niños, cubiertas de harina, amasaban con torpeza, pero también con una chispa de entusiasmo que Rosa no esperaba. Mientras trabajaban, Mateo dejó escapar una confesión: nadie se queda con nosotros porque somos malos. Rosa detuvo su batidor y lo miró a los ojos. No son malos. Solo están perdidos. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Pensó en su propia infancia, en una madre que trabajaba de sol a sol y un padre que nunca regresó. Sabía lo que era sentirse invisible, lo que era gritar para que alguien te viera. Los trillizos no eran demonios. Eran niños que habían aprendido a pelear contra el abandono con caos. Decidió que, aunque no fuera su trabajo, no podía ignorarlos. Pero, ¿cómo llegar a ellos? No era niñera, no tenía estudios ni experiencia. Solo tenía su corazón y las recetas que su abuela le había enseñado. Tal vez, pensó, eso sería suficiente. El tercer día, Rosa llevó un cuaderno viejo y un lápiz. Vamos a jugar a algo, les dijo a los trillizos mientras desayunaban. Cada uno va a escribir una cosa que le gusta y una que no. Luego, haremos algo con eso. Los niños, sorprendidos por la novedad, aceptaron. Mateo escribió que le gustaba correr y odiaba la soledad. Sofía amaba los colores brillantes y detestaba que la ignoraran. Lucas, con letra temblorosa, confesó que le gustaba escuchar historias y odiaba el silencio de la casa cuando sus padres no estaban. Rosa leyó las respuestas en voz alta, y por primera vez, los trillizos se miraron entre sí, como si descubrieran que no estaban tan solos en sus sentimientos. A partir de ese día, Rosa cambió las reglas del juego. La cocina se convirtió en un refugio. Preparaban comidas juntos, cada receta acompañada de una historia. Rosa les hablaba de su pueblo, de las fiestas donde todos compartían lo poco que tenían,
de su abuela que cantaba mientras cocinaba. Los niños, poco a poco, comenzaron a abrirse. Mateo confesó que volcaba cosas porque quería que sus padres regresaran. Sofía admitió que pintaba las paredes para dejar una marca, para que alguien notara que existía. Lucas, el más reservado, susurró una noche que tenía miedo de que nadie lo quisiera. Rosa, con lágrimas que escondió tras una sonrisa, les prometió que siempre habría alguien que los viera, aunque no fuera ella. Pero no todo fue fácil. Una mañana, los trillizos, en un arranque de rebeldía, destrozaron la despensa. Latas rodando, harina en el suelo, un caos que parecía gritar. «Aquí estamos». Rosa, en lugar de gritar, se sentó en el suelo con ellos. «¿Saben qué?», dijo, con voz calma. «Cuando mi abuela se enojaba conmigo, me hacía limpiar el desastre mientras contábamos una historia. Vamos a limpiar esto, pero cada uno va a inventar un pedazo de una aventura». Los niños, desconcertados, aceptaron. Entre risas y relatos torpes sobre dragones y tesoros, la despensa volvió a la normalidad. Rosa no lo sabía, pero ese momento marcó un cambio. Los trillizos comenzaron a buscarla, no solo por comida, sino por su presencia. Una semana después, don Javier y doña Clara regresaron. Esperaban encontrar a otra niñera derrotada, pero en cambio encontraron a Rosa en la cocina, rodeada de los trillizos, quienes decoraban galletas con formas torcidas pero llenas de cariño. La casa, por primera vez en meses, estaba en calma. Doña Clara, con lágrimas en los ojos, preguntó: «¿Cómo lo hiciste?». «Nadie duró una semana». Rosa, secándose las manos en el delantal, respondió con sencillez: «No los traté como un problema. Los traté como niños». Esa noche, los padres prometieron pasar más tiempo en casa, pero Rosa sabía que su trabajo no había terminado. El clímax llegó un mes después, en el cumpleaños de los trillizos. Rosa, con sus ahorros, preparó una fiesta sorpresa. No había lujos, solo un pastel casero, globos hechos a mano y una caja llena de dibujos que los niños habían hecho para sus padres. Cuando don Javier y doña Clara entraron, encontraron a los trillizos corriendo hacia ellos, no con gritos de caos, sino con abrazos. Mateo le entregó a su madre un dibujo de la familia, con Rosa incluida. Sofía, con voz temblorosa, dijo: «Queremos que te quedes, Rosa». Lucas, en un susurro, añadió: «Tú nos haces felices». Rosa, con el corazón a punto de estallar, solo pudo asentir mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. La mansión de los Torres nunca volvió a ser la misma. Los trillizos, aunque seguían siendo un torbellino, encontraron en Rosa un ancla, alguien que los veía más allá de sus travesuras. Don Javier y doña Clara, tocados por el milagro de una cocinera que no se rindió, comenzaron a priorizar a sus hijos. Rosa, por su parte, descubrió que el amor no necesita títulos ni contratos, solo un corazón dispuesto a escuchar. Años después, cuando los trillizos ya eran adolescentes, aún guardaban el cuaderno donde escribieron sus primeras confesiones, y en la cocina, colgado en la pared, seguía el dibujo de la señora de la comida, un recordatorio de que el amor, cuando es genuino, puede transformar lo imposible. Rosa nunca se consideró una heroína. Para ella, solo hacía lo que su abuela le había enseñado: dar lo mejor de sí, incluso cuando nadie lo pedía. Pero para los trillizos, y para todos los que conocieron su historia, Rosa fue la prueba de que un acto de bondad, por pequeño que parezca, puede cambiar el mundo de alguien. Y en esa mansión, donde ninguna niñera duró una semana, una pobre cocinera hizo lo imposible: devolverle el corazón a una familia.